Muy buenas noches, queridos participantes. Vamos a iniciar esta sesión donde vamos a trabajar los conocimientos pedagógicos y disciplinares que corresponden a las competencias resolver problemas de forma, movimiento y localización. Y también vamos a trabajar la siguiente competencia, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bienvenidos a todos los que ya se encuentran en sala. Vamos entonces a iniciar recordando un poco en qué consiste esta competencia, la de forma, que nosotros trabajamos generalmente conocimientos geométricos, pero recordemos que nosotros queremos comprender los tres aspectos que tiene esta competencia, ¿no? Que el estudiante pueda desenvolverse en situaciones donde se presente la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio. ¿Y para qué es importante que el estudiante pueda desenvolverse en estos espacios? Justamente para que pueda construir representaciones de las formas geométricas, para que pueda diseñar objetos, para diseñar planos, maquetas y también para que pueda describir sus rutas y sus trayectorias. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué herramientas le vamos a proporcionar para que logre eso? Tiene que visualizar, interpretar, relacionar características de los objetos con las formas geométricas bidimensionales y tridimensionales que va a ir aprendiendo. También va a poder realizar mediciones directas e indirectas de las diferentes superficies, perímetros, volumen. Va a poder usar instrumentos, estrategias, procedimientos de construcción y medida, y también va a usar sistemas de referencia como el plano cartesiano y va a poder emplear lenguaje geométrico. Ahora, esta competencia tiene 4 capacidades que justamente tienen que ver con la característica de la competencia. Las 3 últimas son las mismas para las competencias anteriores que hemos trabajado en la sesión anterior, y la primera ya no es traduce, porque en este caso el estudiante va a modelar objetos de su entorno que se le van a presentar, pero los va a relacionar con formas geométricas y sus diferentes transformaciones, ¿no? Por ello es que la primera capacidad es modela. Las otras se mantienen el comunica, el usa estrategias y el argumenta. Recordemos también cómo se da este desarrollo gradual a lo largo de la educación primaria, desde el ciclo 3 hasta el ciclo 5. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el estudiante va a movilizar las 4 capacidades en el desarrollo de esta competencia. Vemos en color rojo lo que es modela, en azul lo que es comunica, en verde lo que es sus estrategias y en el color lila lo que es la argumentación, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que en las tareas que nosotros desarrollemos con los estudiantes, vamos a tratar de que se puedan trabajar las 4 capacidades. Recuerden que la movilización de las 4 capacidades permite el desarrollo de la competencia. Así está en tercer ciclo, en cuarto o en quinto ciclo. Va a diferenciarse justamente por la gradualidad de las tareas. Ahora nosotros vamos a ver justamente cómo se dan esta gradualidad de actividades a lo largo de la escolaridad, ¿no? Cuando están en primer y segundo grado de primaria, lo que corresponde al tercer ciclo, se espera que el estudiante pueda relacionarse con su entorno, ya sea con las formas bidimensionales o tridimensionales, y que pueda reconocer, por ejemplo, el eje de simetría, ¿no? A partir de un objeto que es doblado y va a poder identificar que la figura es idéntica a los lados del eje. En tercer y cuarto grado de primaria ya se espera que el estudiante pueda clasificar las formas bidimensionales, que pueda identificar cómo se compone y descompone formas bidimensionales a partir de una de ellas. Por ejemplo, también va a poder representar formas bidimensionales que tienen el mismo perímetro usando diferentes materiales concretos. ¿No? Va a reconocer también algunos elementos como la longitud, el perímetro, la capacidad. Va a poder identificar ángulos también y algunas formas bidimensionales. Ya va a poder también la visualización, va a poder trabajar reconociendo las diferentes vistas bidimensionales de los objetos, también en lo que se corresponde a las transformaciones geométricas, ya en tercer y cuarto grado, ya además de la simetría va a poder reconocer traslaciones.
En quinto y sexto grado, aquí el estudiante va a poder desarrollar actividades más complejas. Aquí esperamos que pueda también identificarla a partir de la visualización, ya que corresponden a las diferentes vistas de los objetos tridimensionales, como se representan en su forma bidimensional a partir de un plano de cuadrículas, por ejemplo, como una vista frontal se puede ver en una cuadrícula. Va a identificar qué figuras tienen igual perímetro e igual área también al reconocer justamente los cuadriláteros, este tipo de figuras. Y va a trabajar en el plano cartesiano o en cuadrículas las diferentes transformaciones geométricas básicas, como es ya no solo la simetría, sino también la traslación, la ampliación y reducción de figuras básicas. ¿Qué actividades podemos nosotros afianzar para desarrollar nociones, sobre todo la comprensión de los atributos medibles como el perímetro de figuras? Es importante que nosotros trabajemos las diferentes representaciones de figuras bidimensionales a partir de materiales como el geoplano, donde no le proporcionamos al estudiante la figura tal como es, sino le damos algunos elementos. Por ejemplo, yo quiero que represente un rectángulo y le estoy dando una de las medidas de largo y del ancho. Y a partir de esas dos medidas tiene que armar o completar el rectángulo en el geoplano. Si no tengo geoplano, puedo trabajar en cuadrículas. En cuadrículas yo les pido que identifiquen elementos de un rectángulo, por ejemplo. Entonces el estudiante va a reconocer qué propiedades tiene, por ejemplo, los lados paralelos, ángulos rectos, lados opuestos iguales. De pronto con un lenguaje más sencillo que el estudiante tiene que ir poco a poco incrementando ese vocabulario geométrico, pero nosotros como docentes a partir de las analogías que tiene con ese lenguaje cotidiano, ir también enriqueciendo el lenguaje geométrico. Podemos también pedirle al estudiante que a través de algunos atributos de una figura, es decir, identifique sus características, como por ejemplo en el cuadrado le damos un lado y que hay el perímetro, o en un rectángulo solo le damos dos dimensiones y a partir de esas dos dimensiones tiene que calcular su contorno. Nosotros esperamos que a lo largo de la primaria el estudiante pueda trabajar de forma gradual el desarrollo de las nociones geométricas, pero sin dar tanto énfasis en el uso de las fórmulas. Nosotros, para poder trabajar las matemáticas con los estudiantes a partir de sus nociones previas. Queremos que ellos construyan primero a partir de la exploración de los objetos de su entorno, que puedan comprender y puedan relacionar los elementos y propiedades. Es por ello que siempre iniciamos desde primaria el reconocimiento de las formas geométricas, que reconozcan sus propiedades, sus características, para que luego podamos pasar a los atributos medibles, ¿no? Pero desde una situación más intuitiva. Cuando nosotros queremos que el estudiante pueda identificar a qué nos referimos con perímetro y a qué nos referimos con área, empezamos con trabajar con formas en cuadrículas, por ejemplo. Aquí tenemos un aprendizaje gradual de las diferentes cálculo de área sin necesidad de utilizar fórmulas. Por ejemplo, vemos en la primera figura que se está trabajando el reconocimiento de ese rectángulo, pero a partir del espacio que ocupa, ¿no? Hay los estudiantes en primaria y también ya llegan a la secundaria con estas dificultades, ¿no? Lo que nosotros queremos que ellos diferencien cuando trabajamos perímetro, que es el contorno, o cuando trabajamos la superficie, que es lo que corresponde al interior de la figura, ¿no? Que nosotros podemos utilizar ahí unidades de medidas desde, en este caso estamos trabajando una unidad cuadrática.
¿no? Entonces, queremos que reconozcan cómo se cubre la superficie con unidades iguales y contarlas para determinar su área. Una vez que ellos identifican, mediante ese conteo, van a poder luego identificar, trabajar con las diferentes unidades más convencionales, ¿no? Tenemos primero una figura sencilla, siempre partimos nosotros del rectángulo, después podemos trabajar el triángulo o el cuadrado también, que tiene características particulares. Luego también trabajar figuras compuestas, ¿no? Ya no solo es un rectángulo, sino la segunda figura que puede componer o puede descomponer. Eso va a depender de la estrategia que utiliza el estudiante para contar esta figura. Por ejemplo, es la composición de dos rectángulos o de un rectángulo y un cuadrado, como lo vea, pero a través del conteo. En el caso de la tercera figura, donde vemos que ya aparece una diagonal, aquí lo que nosotros queremos es que el estudiante pueda interpretar esas partes enteras y partes, la mitad de una unidad, que pueda reconocer que podemos completar la figura, ¿no? A través de poder hacer estos traslados. Y vamos completando los rectángulos y también sigue realizando el conteo, ¿no? Va a poder identificar cómo cubrimos la superficie y ya se espera que al término del quinto y sexto grado de primaria pueda usar las propiedades de los cuadriláteros, ¿no? Por ejemplo, esta diagonal representa la mitad de un rectángulo, o puede trabajar también aquí hallando el área a partir del rectángulo y del triángulo, o también a partir del trapecio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver diferentes estrategias. Fíjense que nosotros, a través de esta forma de poder encontrar mediante un nivel inductivo el área de las figuras, estamos partiendo de los saberes previos del estudiante. En ningún momento estamos empleando fórmulas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del perímetro, trabajar a partir del uso de cintas, listones, para que puedan ellos utilizar, reconocer que existen figuras que tienen el mismo perímetro, pero que no tienen la misma forma. Entonces, ahí puede identificar el estudiante diferentes formas mediante la indagación o la exploración. Muy bien, vamos a pasar al primer bloque, que corresponde a casuísticas de esta competencia. Si ustedes tienen preguntas, dudas respecto a lo que estamos desarrollando, también escriban en el chat para ir de alguna forma reflexionando. Recuerden que esta primera parte, la parte de las casuísticas, lo que nosotros buscamos es una autoevaluación. Yo como docente, que tanto conozco de esta competencia, para ir anotando, ir buscando más información, ¿no? Nosotros estamos dando la información que corresponde al temario, pero tenemos que nosotros profundizar. Si tenemos dificultades, dudas, hay que seguir profundizando. Ya, vamos a leer el caso. Es importante que nosotros identifiquemos con claridad qué es lo que nos preguntan. En función a eso, nosotros vamos a poder discriminar la respuesta inmediatamente, o si no, ir analizando cada alternativa, ¿no? Recordemos que no hay puntos en contra en ese tipo de evaluaciones, así que vamos a trabajar de la mejor manera. Aquí no solo es los conocimientos teóricos, también la parte práctica, cómo nosotros nos estamos trabajando en el aula, cuáles son nuestros conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares. Muy bien, iniciamos entonces con el primer caso. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones favorece la resolución de problemas de forma, movimiento y localización en primer grado de primaria? A ver, vamos a leer cada una de las alternativas y qué acción va a permitir que el estudiante desarrolle esta competencia. ¿Será la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C? A ver, les voy a dar un tiempo. Ustedes escriban sus respuestas en el chat y vamos a ir cotejando para poder luego analizar cada alternativa y elegir la correcta. A ver, somos 23 en sala. Voy a dar lectura a las alternativas mientras ustedes van escribiendo su respuesta, ¿no? Coloque su respuesta porque justamente de eso se trata, para ver cómo estamos trabajando esta competencia, qué dificultades tenemos, qué podemos mejorar. Ya, vamos a leer la alternativa A. Dice, organizar a los niños en pareja y decirles que uno de ellos debe esconder un objeto
Luego indicarles que el compañero debe buscar el objeto siguiendo las siguientes consignas: a un lado, al otro, encima, debajo, dentro, fuera, etc. B. Coger botellas que tengan la misma forma y pintarlas de color oscuro para que no se vea su contenido. Luego llenarlas con distintas cantidades de arena y pedir a los niños que diferencien las botellas livianas de las más pesadas. Finalmente, pedirles que coloquen las botellas en diferentes lugares. Alternativa C. Proponer a los niños que junten latas de leche vacías. Pedirles que formen torres con estas y que empleen para cada torre una cantidad distinta de latas. Finalmente, preguntarles cuántas latas emplearon para formar la torre más alta, cuántas para la segunda y así sucesivamente. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización? A ver, escribimos en el chat. A ver, ¿podemos compartir? A ver, ya tengo una respuesta. ¿Ya? Es interesante porque las tres actividades observamos que hay participación activa de los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que un aprendizaje ahora en el desarrollo de competencias tiene que tener participación activa de los estudiantes. El docente propone actividades donde el estudiante va a indagar, va a explorar. En una de ellas vemos, bueno, en dos de ellas vemos el uso de material concreto, ¿no? En uno están usando latas de leche, en otros están usando botellas, en otro vemos que hay un trabajo en parejas, no es solo trabajo individual, sino trabajo en pares. Vemos que hay diferentes opciones en las actividades, pero recuerden que todo eso tiene que sumar al desarrollo de esta competencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? La competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Tiene dos grandes aspectos. Que el estudiante pueda desenvolverse en situaciones donde va a apoyarse de las formas, figuras, formas bidimensionales, tridimensionales, y el otro aspecto relacionado al movimiento y localización, ¿no? Cómo se ubica en el espacio, se identifica movimientos en el espacio, ¿no? Y eso me va a permitir el desarrollo de la competencia. Ahora sí, vamos a analizar cada alternativa. En el caso de la alternativa C, nosotros vemos que el estudiante está trabajando con objetos, material concreto, latas de leche, pero yo veo que trabaja con latas de leche. Efectivamente, pero ¿qué función tienen las latas de leche? Vamos a ver. Está trabajando con latas de leche, pero al final, ¿en qué consiste la actividad? ¿Va a formar torres? Bueno, va a formar torres con las latas de leche, pero estas torres, cuando las forma, serán torres individuales, torres triangulares. No tenemos mucha información. Dice que cada torre va a tener una cantidad distinta de latas. Bueno, va a ir formando diferentes torres. Pero, ¿en qué consiste la tarea? En que el docente le va a preguntar cuántas latas tiene cada torre. Cuando yo pregunto cantidad de latas, ¿estoy trabajando la competencia forma, movimiento y localización? Porque estoy realizando conteo. Veo aquí algo relacionado a las formas bidimensionales, al movimiento y la localización, o solo veo cantidad. ¿Mm? Entonces, más lo que estoy haciendo aquí es conteo con los estudiantes. Incluso podría trabajar aquí eh, lo que trabajamos el día lunes cuando vemos que una cantidad está dentro de otra, ¿no? Y estaríamos viendo características del conteo. Entonces, no está trabajando con esta competencia. Veamos qué nos dice la alternativa B. En la alternativa B vemos que están trabajando con botellas, ¿no? Que tienen la misma forma, pero están con diferente contenido, ¿no? Algunas están llenas de arena hasta una determinada parte, pero aquí le piden que pueda diferenciar botellas livianas de las pesadas. Ojo, ¿qué magnitud estamos trabajando aquí? Entonces, estamos trabajando
una magnitud, que es justamente el peso, ¿no? Liviano, pesado. Y cuando nosotros trabajamos esa magnitud, ¿en qué competencia estamos trabajando? ¿Mm? Recuerden que para trabajar magnitudes, si bien es cierto, algunas se trabajan en la competencia cantidad, cuando hablamos de la masa de los objetos, el tiempo, el monetario también se considera magnitud, nuestras monedas, soles, ¿no? Eso pertenece a la competencia cantidad. ¿Qué magnitudes pertenecen a la competencia forma, movimiento y localización? Justamente aquellas que tienen que ver con las características de las formas bidimensionales o tridimensionales, como la longitud, el área, el volumen. Ah, pero aquí estamos viendo masa, entonces, porque estamos diferenciando botellas livianas de botellas pesadas. Entonces, no corresponde a la competencia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las actividades están enmarcadas para diferentes competencias. Sin embargo, en la primera competencia, a mí yo no veo, en la primera actividad, yo no veo que use formas bidimensionales. Ah, pero ¿qué está usando? Nociones espaciales. Y nociones espaciales es parte también del desarrollo de la competencia. Cuando le decimos que identifique a un lado, al otro, encima, debajo, dentro, fuera, está trabajando nociones espaciales. Entonces aquí la respuesta es la alternativa A. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? En el caso de las latas, yo solo voy a contar cuántas latas hay, pero no está relacionado con la competencia forma. En el caso de la alternativa B, el estudiante va a poder, a través de el peso que él va a hacer, esa sensación, va a empezar a cargar cada botella, pero está relacionado a la masa, que también es la competencia cantidad. En la actividad de la alternativa A, se pide que trabajen en pares y que pueda seguir consignas que tienen que ver con las nociones espaciales. Por eso les decía que es importante que nosotros reconozcamos que las nociones espaciales nos van a permitir justamente que el estudiante pueda ubicarse en el espacio. Acuérdense que esta competencia no solo es formas bidimensionales y tridimensionales, sino también la localización y el movimiento. Es más, ese aspecto es muy importante porque a partir de eso el estudiante va a poder visualizar, ¿no? Geométricamente va a poder trabajar conceptos geográficos, la orientación, cómo se ubica en el espacio, analizar el espacio y de esa manera va a poder mejorar también su percepción, ¿no? Entonces, aquí es la alternativa. Bueno, acuérdense que con el error estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Yo me equivoqué ahí, yo ya sé que la noción espacial es parte del desarrollo de la competencia forma. Entonces, vamos bien. Segundo caso. La docente de primer grado tiene el propósito de promover la identificación de las características perceptuales de forma, ¿no? Cómo los estudiantes van a percibir las formas. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? ¿Qué puedo hacer para que mis estudiantes puedan justamente identificar las características perceptuales de las formas? A ver. A. Entregar a los niños formas geométricas como el círculo, el cuadrado y el triángulo, pedirles que describan cada una de las formas. Alternativa B. Elaborar con los niños títeres de formas geométricas poco conocidas para que jueguen con los títeres y aprendan los nombres de las formas. Alternativa C. Colocar materiales diversos como bloques de madera, cajas y latas para que los niños usen formas geométricas en sus construcciones. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? A ver, vamos con la segunda. A ver, excelente. Aquí sí estamos viendo, por ejemplo, que el estudiante, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de percibir, ¿no? La percepción se da a través de los diferentes sentidos, ¿no? Va a usar, incluso ya no hablamos de los 5 sentidos, hablamos de más sentidos gracias a las neurociencias, ¿no? El estudiante, mientras más experiencias multisensoriales, va a poder aprender mejor, ¿no? Antes se decía que el estudiante
es kinestésico, unos son visuales, otros son intrapersonales. No. Mientras más involucremos los sentidos, las actividades van a poder ser mejor aprendidas por los estudiantes, ¿no? No solo es mostrarle las figuras, sino que el estudiante tiene que percibirlos con el tacto. Por eso es importante que en primaria trabajemos bastante con formas concretas, con material concreto. Muy bien, efectivamente, ya veo que todos estamos parejitos. Vamos a ver entonces aquí. Si yo les entrego formas geométricas y les pido que describan cada una de las formas, es muy teórico, ¿no? Incluso, ¿no? Yo recuerdo que nos pedían antes trabajábamos con los bloques lógicos, ¿no? Puro triángulo, cuadrado, círculo, pero los pobres niños se aburrían, ¿no? Era un castigo darles esos materiales cuando nos sirve para muchas cosas, ¿no? Desde la clasificación, ¿no? Cómo clasifican los objetos, seriaciones, ¿no? Y también reconocimiento de formas, pero va a depender mucho de la actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les entrego las formas y le pido, describe cada una de las formas. ¿Qué es lo que me va a decir? Lo más que puede hacer un niño de primer grado es diferenciar los colores, pero que tiene forma redonda, que tiene 4 lados, que tiene 3 lados, que tiene ángulos, no lo va a poder decir. Entonces, no es adecuado para primer grado. En el caso de la alternativa B, ahora aquí viene un tema que se cuestiona bastante, ¿no? Cuando trabajamos con títeres, ¿qué sucede? Nosotros humanizamos a los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los niños van a buscar siempre que los objetos tengan ojitos, que tengan manitos, que tengan patitas, y eso va a causar distracción. Yo quiero que el estudiante pueda identificar las formas como tal, pero aquí nos está distrayendo esos elementos. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando estamos en un grado donde ellos están recién reconociendo objetos, ¿sí? Entonces, siempre van a buscar esos elementos en los objetos, entonces tampoco es adecuado. En el caso de la alternativa C, eh, es lo que ellos puedan incluso tener en casa, ¿no? Diferentes materiales que usen y que puedan construir. Y aquí ya viene la parte del docente que va a ir eh, a través de lo que conocen los estudiantes, van a poder diferenciar las diferentes formas, pero ¿por qué esta alternativa es la más adecuada? Porque el estudiante va a manipularlos, ¿no? Acuérdense que va a manipular y va a construir objetos. Entonces, cuando hablamos de características perceptuales de las formas geométricas, es aquellas donde van a poder reconocer y diferenciarlas por su apariencia, como el número de lados, ángulos, tamaño y el color. Fíjense que el color es el último elemento. En cambio, si yo le daba solo los bloques lógicos, era el primer elemento que iban ellos a observar, ¿no? Entonces, esto es importante para que puedan desarrollar el pensamiento espacial, la creatividad y puedan abstraer las figuras, ¿no? Recuerden que en geometría nosotros vemos un objeto en la calle e inmediatamente lo asociamos a la forma geométrica, ¿no? Incluso, ¿no? Primero, la primera asociación es a la forma tridimensional, ¿no? Yo veo un edificio y me imagino, uy, se parece un prisma, ¿no? Porque es una forma tridimensional. Pero de ahí vamos viendo qué elementos lo componen. Parece un rectángulo, ¿no? Entonces, porque es ese aprendizaje que nosotros hemos tenido a través de la visualización. Estamos abstrayendo esa figura. Incluso diferentes edificaciones podemos hacer ese mismo ejercicio, ¿no? Las pirámides de Egipto. Ah, es una pirámide. Ah, y esa pirámide que tienes, las caras son triángulos, ¿no? O sea, así vamos nosotros abstrayendo los objetos, ¿no? De esa manera. Entonces, es importante que el estudiante también pueda identificar objetos, va a hacer construcciones y a partir de esas construcciones va reconociendo elementos geométricos. Entonces, es importante que nosotros promovamos esta identificación de características percentuales en diversas actividades lúdicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estimular? La observación, la comparación, la clasificación y sobre todo la manipulación de figuras. Por eso hablamos de la percepción. Muy bien, entonces vamos 1A, 2C, vamos al siguiente.
Vamos al tercer caso. Dice, un docente plantea la siguiente situación a sus estudiantes. Un albañil colocará zócalos de madera alrededor de la parte inferior de las paredes de una habitación que tiene forma rectangular. Al medir el perímetro interior de la habitación, registró lo siguiente. El largo de la pared es 6 metros, el ancho de la pared es 5 metros y el ancho de la puerta es 1 metro. Luego visitó una tienda y encontró zócalos de 240 centímetros de longitud. ¿Cuántos zócalos necesitará comprar el albañil para rodear el perímetro interior de la habitación? El largo es 6 metros, el ancho es 5 metros y tiene 1 metro del ancho de la puerta. Vamos a ver aquí. A continuación se muestra la respuesta de 3 estudiantes. ¿Cuál de ellos obtuvo la respuesta correcta? Alicia dice, el albañil necesitará comprar 9 zócalos, pero va a usar exactamente 8 zócalos. Ya. Blanca dice, el albañil necesita comprar 9 zócalos, pero utilizará exactamente 8 zócalos y un séptimo de ellos. Camilo dice, el albañil necesita comprar 9 zócalos, pero utilizará exactamente 8 zócalos y 3/4 de ellos. ¿Cuál de ellos obtuvo la respuesta correcta? Acuérdense que el largo de la habitación era 6 metros, el ancho 5 metros, 1 metro es el ancho de la puerta y cada zócalo tiene 240 centímetros de longitud. A ver, hay una que por descarte vamos a ir anulando. A ver, ¿cuál anulamos? ¿Cuál de ellas no tendría mucho sentido la respuesta del estudiante? ¿Esa es la que anulamos, Karina? A ver, escribamos. Si dice que va a usar exactamente 8 zócalos, ¿por qué necesitará comprar 9 zócalos? Bueno, en el caso de que se rompa una, ¿no? O sea, no está muy definida porque en las otras tiene más sentido, ¿no? Va a usar más de 8, entonces necesariamente tiene que comprar 9. Pero en la primera, lo que nos dice Alicia, dice, va a usar exactamente 8, pero necesita comprar 9. Como que no tiene sentido a diferencia de lo que dice Blanca y Camilo, ¿no? Entonces, por esa, eh, por esa respuesta, si tuviésemos más datos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si nosotros le preguntamos al estudiante, ¿por qué compraría 9 zócalos si va a usar 8? Ah, porque se puede romper, porque en el corte, ¿no? Si te da explicaciones que son lógicas, ahí sí valdría la pena. Pero en la información que nos están dando, no tendría sentido que compre 9 zócalos si solo va a usar exactamente 8. ¿Ya? Entonces, está descartada lo de Alicia. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. En cambio, lo que dice Blanca y Camilo tiene más sentido. ¿Por qué? Porque va a usar más de 8. No te van a vender 8 zócalos y un séptimo, 8 zócalos 3/4 tampoco. Te venden por piezas enteras, ¿no? Ahora, entre Blanca y Camilo, ¿por qué hay una diferencia? Porque recuerden que si va a bordear la pared, la parte inferior de la pared, hay una parte de 1 metro que no va a llevar zócalo, que justamente es donde va la puerta, ¿no? Entonces, por eso es que las dimensiones tenemos que considerar sin ese metro de la puerta. Entonces, tendríamos que nosotros calcular primero el perímetro del rectángulo, donde acuérdense que es 6 metros, 6 metros, 5 metros, y en un lado, como hay 1 metro que no va a usar, porque está la puerta, vamos a considerar 4 metros. Hay 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero sumarlos y luego
convertirlos en centímetros. Luego hacemos la división con la cantidad de entre los 240 centímetros que corresponden al zócalo, ¿no? A ver, entonces aquí es más que nada cálculo matemático, ¿sí? Sumamos, tenemos ahí 10 más 11, 21 metros, ya 21 metros en centímetros, tenemos que convertirlo, sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro, hacemos esa conversión y después dividimos. Vamos a ver entonces el procedimiento, ¿no? Esta es la figura, lo que yo les mencionaba. Vamos a reducir 1 metro que corresponde a la puerta y hacemos la siguiente operación. Primero calculamos el perímetro. Obtenemos 21 metros y en centímetros equivalen a 2100 centímetros. Esto nos va a permitir ir dividiendo, ¿no? Primero elimino aquí lo más fácil, ¿no? Un 0 me queda 210 sobre 24. Tienen tercia de 210 es 70, tercia de 24 es 8. Tienen mitad, 70 es 35, de 8 es 4. Y aquí sí está más sencillo, ¿no? Yo sé que 8 por 4 es 32, me va a quedar 3 de residuo. Entonces es 8 enteros, 3 cuartos. Uno de los estudiantes dio esa respuesta. ¿Quién fue? Camilo. Camilo dijo que el albañil iba a emplear 9 zócalos, pero va a usar exactamente 8 zócalos con 3 cuartos. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta es la alternativa C. Por aquí varios habían resuelto, ¿sí? Entonces es la alternativa C. De esa manera se calcula esta actividad. Seguimos, seguimos. Vamos al caso 4. Fíjense, esta situación es una situación diferente donde va a usar una medida no convencional, ¿no? Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de segundo grado se encuentran midiendo la longitud de diferentes objetos en el aula. En este contexto, un estudiante realiza el siguiente comentario sobre una de las mediciones que realizó. He medido el largo de la mesa usando lápices. Me presté los lápices de mis compañeros y los puse en línea en todo el largo de la mesa. Empecé con los lápices más largos y continué con los lápices cortos, hasta cubrir todo el largo de la mesa. Luego conté los lápices. Entonces, el largo de la mesa mide 10 lápices. La docente busca que el estudiante identifique que no ha seleccionado adecuadamente la unidad de medida. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para él? Yo quiero que reflexione este estudiante, una retroalimentación reflexiva. ¿Ya? Hay que hacer que el estudiante reflexione por qué el haber utilizado diferentes lápices no les va a dar la medida adecuada del largo de la mesa, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 3 alternativas permitirá una reflexión donde, acuérdense que nosotros queremos esa reflexión donde el estudiante pueda descubrir, ¿no? Donde el protagonista sea el estudiante, no el docente. Veamos. Alternativa A, pedirle que explique por qué utilizó lápices de diferentes tamaños para medir la mesa. Luego mencionarle que cuando se realizan mediciones es necesario que la unidad de medida sea la misma. A partir de esto, solicitarle que vuelva a realizar la medición de la mesa usando un solo lápiz o un nuevo objeto y anote los resultados. B. Solicitarle que mida el largo de la mesa usando solo uno de los lápices. Luego pedirle que explique por qué cree que la nueva medida que obtuvo es diferente a la medida anterior. A partir de esto, examinar junto con él la importancia de que al medir se mantenga constante la longitud del lápiz. Alternativa C. Mostrarle objetos del aula que tengan la misma medida de longitud. Por ejemplo, hojas tamaño A4.
Luego pedirle que mida la mesa usando el objeto que sea de su preferencia. Finalmente, preguntarle qué ventaja encontró al medir la mesa usando un objeto con una medida fija. A ver. Buenas noches, Diane. A ver, aquí tengo varias respuestas. Definitivamente ya estamos alineándonos muy bien. ¿Por qué digo que nos estamos alineando? Porque efectivamente nadie ha elegido la alternativa A. Y vamos a ver por qué nadie ha elegido la alternativa A. Porque en la alternativa A, empezamos bien, ¿no? El docente primero quiere saber por qué utilizó diferentes tamaños de lápices. Es una buena opción empezar de esta manera, que nos explique para que nos clarifique parte de la retroalimentación. Pero luego el docente se vuelve protagonista. El docente le explica que cuando realiza mediciones es necesario usar una misma unidad de medida, le dice que lo vuelva a realizar, pero solo con un objeto. Entonces, aquí no hay retroalimentación reflexiva, ya que soy el docente el que estoy siendo el protagonista. Muy bien. Ahora, entre la alternativa B y la alternativa C, ¿cuál sería una retroalimentación más, así como con ustedes yo estoy desarrollando luego de que ustedes llegan a la respuesta? Primero, el estudiante tiene que identificar su error, ¿no? Él ha cometido un error al utilizar diferentes tamaños de lápices. Y el docente, a través de las orientaciones, permite que el estudiante identifique ese error. Yo no le puedo cambiar de objeto de medición. Es como hacer una transferencia. Ok, nos olvidamos de esta medición que hiciste con lápices y ahora vamos a usar otros objetos. Ahí yo no estoy retroalimentando. Yo debo retroalimentar a partir del error de mi estudiante. Y el error ha sido usar lápices de diferente tamaño. Entonces, entre la B y la C, ¿cuál me permite que el estudiante identifique su error? En la alternativa B, efectivamente, Karim. ¿No? ¿Por qué? Porque el estudiante, yo como docente le digo, ok, mide el largo de la mesa usando uno de los lápices, solo uno de ellos, ¿no? Tú eliges el más grande, el más pequeño, pero tú eliges, ¿no? Le estamos dando esa libertad. Luego, aquí vemos el plus, porque el docente no le explica. ¿Quién explica? El estudiante. Pedirle que explique por qué cree que la nueva medida es diferente a la medida anterior. O sea, el estudiante puede decir, porque este lápiz es más grande, este lápiz es más pequeño, va a justificar por qué cambió de medida. Y a la vez está reflexionando, ¿por qué con los otros lápices me salieron 10 lápices y con este me salen 5 o me salen, ¿no? Va a depender del tamaño, ¿no? Entonces, va a justificar y en esa justificación se está dando cuenta de su error. Entonces, a partir de esto, examina junto con él, no es que yo le voy a dar la respuesta, sino va a examinar junto con el estudiante la importancia de que al medir se mantenga constante la longitud del lápiz, ¿no? Entonces, va a construir con el estudiante el nuevo conocimiento. En la alternativa C, la diferencia es que el docente les pide que utilicen objetos que tengan la misma medida. O sea, aquí el estudiante ya se olvidó de los lápices y ahora vamos a medirlos con hojas. Entonces, ¿qué ventaja encontró al medir la mesa usando un objeto con una misma medida? Pero nos olvidamos de la actividad anterior donde acuérdense que el error es parte del aprendizaje. Estamos haciéndolo nosotros, estamos practicando. No podemos dejar de lado la evidencia del estudiante. ¿Ya? Nosotros cuando retroalimentamos partimos de la evidencia, no es que ya esto no me sirve y ahora vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, no. Para que sea significativo, tenemos que partir desde su evidencia y ahí el estudiante tiene que darse cuenta cuál es, en este caso, la mejor alternativa, ¿no? Esto suele ocurrir bastante, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que el estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en una medida? Primero, elegir una misma unidad de medida, ¿no? Y cuántas veces esta unidad está contenida, ¿no? Cuando vamos a medir, ¿no? Entonces, es importante que
eso es lo que queremos lograr, pero con el estudiante, ¿ya? Entonces, ahora que estamos aprendiendo que para retroalimentar, yo tengo que retroalimentar a partir de la evidencia de mi estudiante. Y a partir de su evidencia, vamos a hacer que reflexione. Si yo cambio de actividad, es una retroalimentación descriptiva. No es que esté mal, no es que esté mal, sino que no es la más adecuada. Acuérdense que nosotros queremos la ideal. ¿Cuál es la ideal? Justamente esta, la que permite esa reflexión, ese descubrimiento en el estudiante. Una reflexiva, una descriptiva me ayuda en clase, ¿no? En ese momento quiero atender al estudiante, entonces, pero es un estudiante que tiene de pronto limitaciones, no ha consolidado aprendizajes, yo puedo bajar la actividad, hacerle una actividad más sencilla, pero esa es una descriptiva. Nosotros cuando queremos en este tipo de evaluación tenemos que buscar el ideal, que es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, ¿sí? Aquí la respuesta entonces es la alternativa B. Vamos al caso 5. A ver, caso 5 es una actividad para estudiantes de sexto grado de primaria. Un docente propone la siguiente actividad a sus estudiantes de sexto grado. Representa en el geoplano un cuadrado cuyos lados miden 5 centímetros y le pide que calculen el perímetro y su área. Luego prolonga la longitud de un par de los lados opuestos del cuadrado en 3 centímetros y acorta la longitud del otro par de lados opuestos en 3 centímetros. O sea, si uno de los lados medía 5, ahora va a medir 8. Si el otro lado medía 5, ahora le vamos a quitar esos 3, va a medir 2. Voy a tener un rectángulo de 8 por 2. ¿Qué figura has obtenido? ¿Cuál es su perímetro y su área? Ahora realiza lo siguiente. Compara los perímetros de ambas figuras. Perímetros y áreas de ambas figuras. Responde, ¿cómo son los perímetros de ambas figuras? ¿Cómo son sus áreas? Responde, ¿crees que si dos figuras tienen el mismo perímetro, tendrán también la misma área? ¿Cómo harías para probar en qué caso se cumple? ¿Cuál es el principal propósito de aprendizaje de la actividad planteada? A ver, cuando hablamos del propósito de aprendizaje, el propósito es como aquel que engloba todas las actividades que estamos describiendo, ¿ya? A ver, será la alternativa A, que los estudiantes calculen el perímetro y el área de las figuras haciendo uso de las fórmulas respectivas. Alternativa B, que los estudiantes expliquen qué significan los conceptos de perímetro y área haciendo uso de ejemplos. Alternativa C, que los estudiantes establezcan relaciones entre el perímetro y el área de las figuras. A ver, ¿cuál de estos tres está relacionado con la actividad que ha propuesto el docente? Van a partir desde un cuadrado, van a medir su área y perímetro, luego van a transformar ese cuadrado en un rectángulo, luego van a comparar los perímetros y las áreas de ambas figuras, luego se les pide que si dos figuras tienen el mismo perímetro, tendrán el mismo área. ¿Qué haríamos para que se cumpla, para probar que se cumpla esto? Entonces, ese es el conjunto de actividades. A ver, ¿cuál es el principal propósito? Está sencillo, ¿ah? Al ojo, al ojo. Según las actividades, y el propósito es siempre explícito, ¿no? Todo lo que estoy haciendo se ve, se observa, no estoy imaginándome que pudo haber ocurrido eso, ¿no? Muy bien, efectivamente yo veo que estamos parejitos y vamos un poquito a ir redondeando esta actividad, me parece bastante sencilla. Fíjense, en la actividad se mencionó que iban a usar fórmulas, están usando el geoplano, mm, no me dice que van a usar, no estamos poniendo énfasis en el uso de fórmulas, así que no voy por ahí. En la actividad mencionan conceptos, tampoco hacemos énfasis al tema de conceptos, sino estamos
comparando, haciendo, a través del uso del geoplano, estamos haciendo actividades, hallando perímetros y áreas, pero no estamos dando énfasis al tema de conceptos. Lo que sí estamos haciendo es establecer relaciones entre perímetro y área, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la alternativa C, ¿no? Partimos desde un cuadrado, hallamos el perímetro, hallamos su área, luego transformamos esa figura, vemos que el perímetro se mantiene, pero el área es diferente, ¿no? Entonces, y aquí empezamos a cuestionarnos, ¿no? Entonces, que los estudiantes establezcan relaciones entre el perímetro y área de las figuras. Ese es el propósito de esta actividad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para que dos figuras tengan el mismo, que tienen el mismo perímetro, tengan la misma área, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar justamente que la suma de sus lados me dé el mismo perímetro. En el caso de el área, vemos que aquí ha variado, ¿no? Puede ser mayor, puede ser menor. Entonces, vamos a encontrar otra situación donde se cumpla o no se cumpla. Entonces, lo importante es que aquí el estudiante está estableciendo relaciones entre perímetro y área de figuras. Muy bien, pasamos al caso 6. Dice, durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están realizando traslaciones de figuras haciendo uso del geoplano. En este contexto, una estudiante comenta lo siguiente. Empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. Entonces, primero construí la misma figura 5 unidades hacia arriba y también funcionó, ¿no? O sea, pudo construir ese triángulo. Después, desde esa ubicación, volví a construir esa misma figura 2 unidades a la derecha. Y noté que si agregaba una unidad más, me salía del espacio del geoplano. Finalmente, conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construir esa misma figura. ¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? A, conflicto cognitivo, B, metacognición o C, transferencia. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué proceso se evidencia? A ver, aquí es fácil de identificar. Los procesos cognitivos van a estar direccionados por los docentes, ¿no? Yo quiero generar conflicto cognitivo en mi estudiante, entonces yo, docente, le hago una pregunta para generar ese conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo va a poner en duda sus creencias respecto a un tema, ¿no? Un tema específico. ¿Por qué? Porque como hemos visto que las matemáticas se desarrollan de manera gradual, por ejemplo, cuando nosotros queremos pasar del conjunto de los naturales a los enteros, genera conflicto cognitivo cuando no se puede restar un número, a un número menor, un número mayor. Entonces, ese conflicto cognitivo aparece justamente por la ampliación del conjunto de los naturales hacia los enteros, ¿no? Entonces, preguntas así van a cuestionar lo que saben los estudiantes o algunas creencias. Aquí, en todo este relato, vemos alguna pregunta o alguna indicación del docente que genere conflicto cognitivo en el estudiante, porque este es un relato del estudiante, ¿ah? Y cuando hacemos transferencia, acuérdense que la transferencia es cambiar la actividad a otro contexto. Acuérdense de la mesa, ¿no? Yo les decía, la mesa estamos midiendo con lápices, pero ahora vamos a medirlo con hojas. Estoy cambiando la actividad. Ahora es otro contexto porque estoy usando otro instrumento de medida. Aquí vemos que en todo momento está construyendo triángulos en un geoplano. Entonces, el estudiante, es más, el estudiante está relatando cómo hizo esa traslación, que si en algunos lados sí le alcanzaba, en otros lados notó que no le alcanzaba. ¿Qué está haciendo el estudiante? Está reflexionando sobre su propio aprendizaje. Entonces, cuando reflexionamos sobre nuestro propio aprendizaje, estamos haciendo una metacognición, ¿ya? Nosotros ahorita en estos momentos me estoy cuestionando todo lo que yo sabía, todo lo que practicaba, y estoy generando esa metacognición, me estoy autoevaluando.
La metacognición no es solo que aprendí, que no aprendí, que me gustó, que no me gustó, sino la metacognición también va a suceder cuando yo empiezo a describir mis procesos, ¿no? ¿Cómo estoy aprendiendo? Ah, mira, estoy observando que si sigo avanzando hacia arriba, me voy a salir del geoplano. Si construyo hacia abajo, si me alcanza. Si construyo hacia la derecha o hacia la izquierda, está reflexionando sobre su propio aprendizaje. La metacognición es bien amplia, no solo se da al final, se da en el inicio cuando el estudiante mismo se cuestiona, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué sé de lo que voy a aprender hoy? ¿No? Está cuestionándose. Durante el proceso, tal como estamos viendo en este relato, la estudiante está describiendo sus actividades. Y al final, nosotros generalmente lo lanzamos para el final, ¿no? Si aprendió o no aprendió, qué puede hacer, o mediante también la autoevaluación, porque ahí también el estudiante se está reflexionando sobre su aprendizaje. ¿Lo logré? ¿No lo logré? Entonces, aquí nos está mostrando una reflexión de la estudiante, ¿no? Entonces, aquí es una metacognición, ¿no? Y por aquí es el conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos, ¿no? El aprendizaje de las propiedades relevantes de la información, ¿no? Entonces, es importante que nosotros diferenciemos. Cuando les dije conflictos cognitivos, yo docente quiero que cuestione sus creencias, mi estudiante, porque va a aparecer un nuevo aprendizaje. Y la transferencia, acuérdense, es cuando yo cambio la actividad, de cambio de contexto. Por ejemplo, el tema de la traslación. Estamos haciendo una traslación en un geoplano. Ya, ahora vamos a trabajarlo en otro contexto. Ya no vamos a usar geoplano, vamos a usar un instrumento interactivo o vamos a hacerlo en, en otra actividad, en el espacio, en el patio. Vamos a ir a construir en el patio. Estoy cambiando de contexto. No es una transferencia, ¿no? Por eso es que nosotros pedimos que el estudiante luego del aprendizaje pueda usar esa noción matemática en otros contextos, en otras situaciones, en otros problemas. Eso es transferencia, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la alternativa B. A ver. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Ah, acá está. Caso 7. Dice, una docente tiene como propósito afianzar las habilidades de los estudiantes de quinto grado de primaria para que identifiquen el desarrollo plano de los sólidos geométricos. Para ello les plantea la siguiente tarea. ¿Cuál o cuáles de los siguientes desarrollos planos serviría para construir un prisma de base triangular? Desarrollo plano es el molde, que nosotros también lo trabajamos en los textos, generalmente viene, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes desarrollos planos serviría para construir un prisma de base triangular? Ya vemos ahí que hay 3 desarrollos planos. Un estudiante respondió que solo el tercer desarrollo plano permitiría elaborar un prisma de base triangular. A ver, solo el tercero, dice el estudiante. Vamos a ver qué nos preguntan aquí. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante? No queremos justificar por qué su respuesta esté equivocada. ¿Nos hemos dado cuenta que está equivocada? A ver, el número 2 no me permite construir un prisma de base triangular, sino una pirámide de base cuadrangular, porque tiene 4 lados, es una pirámide. Pero el número 1 me permite construir un prisma de base triangular. Creo que sí. Entonces, ¿por qué el estudiante cree que solo con la tercera figura se puede construir? Veamos. A. El estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida. B. El estudiante cree que solo la forma habitual del desarrollo plano del prisma triangular es adecuada para su construcción. C. El estudiante cree que las propiedades del prisma triangular son las mismas que de la pirámide cuadrangular. A ver. Bueno, ahí sí descartada la alternativa C, ¿no? Porque si solo cree que hay una única forma,
significa que las propiedades del prisma triangular no tienen nada que ver con la de la pirámide cuadrangular. Descartada la C. Entre la A y la B. Miss, pero adyacente, es decir, que están uno a continuación del otro, ¿no? Eso es adyacente. Las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida. A ver, las bases del prisma deben ser adyacentes a los rectángulos por sus lados de menor medida. En realidad eso se cumple, porque si ustedes se dan cuenta, la base triangular está unido a la menor medida de las bases. Las bases del prisma están unidas a la menor medida del rectángulo. Pero esa no es una condición en realidad. Entonces, efectivamente es la alternativa B. Lo que sucede con nuestros estudiantes, creen que solo hay una forma habitual para el desarrollo plano, pero esta forma que ellos creen es porque nosotros mismos les hemos facilitado esos moldes, ¿no? Vienen en los textos, vienen en las fichas, entonces usen ese molde, pero ¿por qué no permitimos que ellos creen sus propios moldes? Al crear sus propios moldes, sus propios diseños, ellos van a, primero, para crearlo, van a tener que recordar qué características debe tener esa figura. Tienen que reconocer su forma bidimensional y luego cómo se vería en su forma tridimensional. Y ahí estamos practicando la visualización. Entonces estaríamos enriqueciendo el aprendizaje de ese estudiante, ¿no? Entonces una forma de aquí poder observar un prisma triangular, definitivamente sus bases tienen que ser triángulos, no cuadrados. Descartada la número 2. Es sencillo construir, ¿no? Ahora he visto, por ejemplo, actividades donde le ponen huequitos, un hilito y van uniendo, ¿no? Entonces, esa forma el estudiante va descubriendo cómo se puede formar esa figura, ¿no? Si yo uno los lados, me va a dar justamente ese prisma triangular con la figura 1 y la figura 2. A ver, una última actividad de esta competencia dice, un docente plantea la siguiente situación a sus estudiantes. Rolando piensa comprar un departamento. Por ello, ha decidido visitar diversas empresas que venden departamentos. En una de ellas le muestra el siguiente plano. Fíjense que tiene un plano que está en centímetros, ¿no? El lado de la sala mide 3 centímetros, pero en la realidad mide 300 centímetros. Si el lado de la cocina mide 2 centímetros, ¿cuánto medirá en la realidad? A continuación se presenta la resolución de uno de los estudiantes, ¿no? 3 centímetros para llegar a 300 le ha sumado 297. Entonces, 2 centímetros, si le suma 297, le tiene que dar 299, dice. Si la medida real del lado de la sala es 300 centímetros, entonces se ha aumentado 297 centímetros a la medida en el plano. Por tanto, para encontrar la medida real del lado de la cocina, se debe aumentar 297 centímetros a la medida en el plano. Es decir, la medida real del lado de la cocina será 299 centímetros. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? A. Utiliza una unidad de medida de longitud incorrecta en su respuesta como centímetros cuando debió usar metros. B. Establece una relación aditiva en vez de establecer una relación multiplicativa que considere un factor constante. C. Emplea una estrategia diferente a la regla de 3 simple, que es la que permite resolver un problema que involucra proporcionalidad. A ver, ¿cuál será la respuesta de esta número 8? A ver, la 8. ¿Cuál será la respuesta? Si bien es cierto
Aquí vamos a encontrar varios errores, pero nos están pidiendo cuál es la principal. Ojo, la principal. La principal no tiene que ver tanto con las unidades, ¿ya? ¿Cuál descartaríamos? A ver, acuérdense que nosotros en las competencias matemáticas podemos utilizar diferentes estrategias. Ya no existe una única, un solo camino para resolver. Entonces, por ello yo descarto la alternativa C. ¿Por qué? Porque me dice que la única forma de resolver es usando la regla de 3. Entonces, no, no necesariamente. Es más, la regla de 3 ya casi no usamos porque era muy algorítmica. No tenías que hacer muchos, eh, memorizar algunas fórmulas porque para dos proporciones directas se cumple, pero para las inversas no. Y cuando trabajas múltiples, peor. No tenías que ahí hacer algunos artificios. Entonces, no nos conviene usar esa. A nosotros nos enseñaron a usar regla de 3 simple, pero no, no es la única que nos lleva a una respuesta. Entre la A y la B. Si bien es cierto, el expresarlo en centímetros es un parte del error, pero no es el principal. Lo que yo quiero es que mi estudiante pueda trabajar escalas. Y las escalas son justamente parte de la proporcionalidad, es decir, relaciones multiplicativas. Así es, efectivamente, la respuesta es la alternativa B, ¿no? Que el estudiante, para que pueda pasar a la proporcionalidad, tiene que salir de su zona de confort, de trabajar todo lo relacionaba de forma aditiva, pero en la proporcionalidad se trabaja relación multiplicativa. ¿Y cómo se trabaja este problema? ¿Cómo se resuelve? Este problema se puede resolver utilizando esta relación que tiene que ver con la proporcionalidad. Una escala se calcula a partir de la distancia en el plano y su distancia real. Necesariamente tienen que estar en la misma unidad al trabajar. 3 centímetros equivalen a 300 centímetros, entonces 2 centímetros, ¿a cuántos centímetros equivalen? Y me va a salir que es 200 centímetros, que equivalen en realidad a 2 metros, ¿no? Luego después se hace la transformación. Pero aquí el error principal justamente es que estableció una relación aditiva en lugar de establecer una relación multiplicativa, que tiene que ver, una aplicación de la proporcionalidad justamente es el trabajo que se da en los planos, en los mapas, porque vemos que se amplían o se reducen, pero mantienen la proporcionalidad en sus dimensiones, ¿no? Porque justamente aquí hay una relación multiplicativa. Así que aquí la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? Entonces, hemos visto de forma general todos los contenidos que corresponden justamente al desarrollo de esta competencia. Vamos a ver a continuación la otra competencia que también tiene bastantes limitaciones en el trabajo en el aula. ¿Por qué? Porque la dejamos desplazada. No nos alcanza tiempo, nosotros queremos que aprendan las 4 operaciones y dejamos de lado competencias como la de forma y también la de gestión de datos. En realidad, las nociones matemáticas las vamos a trabajar en las 4 competencias, las operaciones en las 4 competencias. Solo que nosotros tenemos que ver las situaciones en las que vamos a trabajar, como les decía, ¿no? ¿Cómo vemos desde esta competencia? ¿Qué es lo que esperamos que el estudiante haga? ¿No? Que el estudiante analice datos. Y sobre todo en esta competencia, los datos están en la información cotidiana, que pueda estudiar o analizar situaciones aleatorias también. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve que desarrollen esta competencia? Para que tomen decisiones, para que hagan predicciones razonables y que puedan hacer conclusiones también respaldadas en esa información que han producido. ¿Y cómo lo van a hacer? El estudiante va a recoger información, va a representar, va a ordenar en tablas, en gráficos, determinar también o inferir el comportamiento aleatorio. Va a usar medidas estadísticas y probabilísticas. Aquí va a cambiar 2 capacidades. La primera, la primera era traduce en cantidad y en regularidad. En forma era modela, ¿no? A partir de situaciones cotidianas va visualizando en su mente cómo se parecen a qué formas bidimensionales o tridimensionales. Pero aquí, como son situaciones reales, la información real, entonces el estudiante va a representar datos con gráficos
y medidas estadísticas o probabilísticas, ¿no? Los datos que se encuentran de manera en la información, esos datos numéricos los va a poder representar en gráficos, medidas estadísticas o probabilísticas. La segunda capacidad se mantiene, que es comunica, la tercera también usa estrategias, y la última ya no es argumento, sino va a sustentar conclusiones o toma de decisiones con la información que ha obtenido, ¿no? Encontramos la moda, la media de un conjunto de datos y entonces va a decir una conclusión, o si no, en el cálculo de la probabilidad también va a poder tomar decisiones. ¿Cuál me conviene en este conjunto de situaciones? ¿No? Por eso va a tomar decisiones o va a sustentar conclusiones. Vamos a ver ese desarrollo justamente desde el tercer ciclo. Y si ustedes se dan cuenta, en cada ciclo estamos viendo que sí se movilizan las 4 capacidades, ¿no? En las situaciones que yo proponga a mis estudiantes, voy a movilizar las 4 capacidades. Vemos que en primer y segundo grado el estudiante va a recolectar datos, pero de preguntas sencillas, ¿no? Pequeñas listas o tablas de conteo simple. Aquí va a usar, por ejemplo, los pictogramas para representar información. Va a poder explicar basándose en la información que ha producido, también va a poder diferenciar sucesos de algo posible o imposible, ¿no? La ocurrencia de sucesos. Entonces vemos cómo se da de manera gradual ese desarrollo. Fíjense que en el cuarto ciclo los estudiantes van a trabajar ya no solo con pictogramas, sino también barras simples con múltiplos de 10, ¿no? Va a poder identificar nociones de seguro, más probable, menos probable, ¿no? Aquí vamos a ver 3 y también algo imposible. Y finalmente, en el quinto ciclo se espera que el estudiante ya pueda representar tablas de doble entrada, información en tablas de doble entrada, gráficos de barras dobles, gráficos lineales. También se espera que pueda identificar sucesos favorables, casos posibles, a lo básico aquí se espera que puedan trabajar, que puedan analizar datos en relación a la probabilidad de un evento, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se da la gradualidad de los aprendizajes, ¿no? Como les decía, en esta competencia, el estudiante va a poder recolectar información a través de, por ejemplo, asistencias, usar palotes para representar cantidad de personas. Aquí, más que nada, va a trabajar con pictogramas o gráficos de barra simple, ¿no? Donde un cuadradito representa una cantidad. Son cantidades pequeñas. Ya en el tercer y cuarto grado de primaria se espera que el estudiante pueda trabajar también tablas simples y de doble entrada, pictogramas, se espera que puedan trabajar barras también, aquí vemos barras dobles. En quinto y sexto grado de primaria, aquí se enfatiza ya, las tablas son más complejas. Y seguimos trabajando gráfico de barras dobles y también gráficos lineales. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que se pueda fomentar en esta competencia? Fíjense que nosotros, si bien es cierto, durante la pandemia hemos trabajado bastante estadística, ¿no? Información estadística, hemos trabajado un montón, pero el segundo aspecto de esta competencia lo hemos dejado relegado, que tiene que ver con las nociones de probabilidad, ¿no? El estudiante tiene que reconocer situaciones de incertidumbre, tiene que poder usar ese lenguaje probabilístico. Cuando un suceso es seguro que ocurra, siempre va a ocurrir. Cuando un suceso es posible que ocurra, puede ocurrir o no puede ocurrir. Cuando un suceso es imposible. Yo tengo una canasta de pelotas rojas. Es imposible que saque una pelota azul, porque todas son rojas. Es seguro que saque una pelota roja, porque todas son rojas, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre seguro e imposible. Y probable es cuando, o posible, cuando tengo un conjunto de más elementos, ¿no? O lanzo un dado, ¿no? Es posible de que saque un número par. Es posible. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Porque hay 6 valores que pueden ocurrir, que pueden sacar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros favorecer la comprensión de las nociones de probabilidad?
A través de situaciones prácticas con los estudiantes. Primero, que puedan diferenciar las nociones de seguro o imposible, ¿no? Y aquí vemos una actividad, ¿no? Es seguro que voy a tumbar todas las latas. ¿Será seguro? Es imposible que falle y la torre quede intacta. ¿Será imposible? Aquí vemos un suceso que puede ser posible, pero nada es completamente seguro y nada es completamente imposible aquí, ¿no? Está elaborando predicciones. Luego de elaborar predicciones, fíjense el siguiente paso. El estudiante va a experimentar. Ok, esa es mi hipótesis. Ahora experimento. Voy a lanzar 5 veces. ¿Qué sucede en esos lanzamientos? En el primer lanzamiento no tumbé ninguna lata. Lo mismo en el segundo lanzamiento. En el tercer lanzamiento tumbé 3 latas. En el cuarto, las 6 latas. Y en el quinto, solo 2 latas. Entonces, se experimenta y se va observando lo que ocurre. Luego voy a hacer una validación de mis predicciones. ¿Se cumplió mi predicción? ¿Se cumplió mi hipótesis? No es seguro tumbar todas las latas en un solo lanzamiento. Es posible, pero no es seguro. La segunda predicción. Es posible que la torre quede intacta porque hay lanzamientos en los que no tumbé ninguna lata. Fíjense cómo se hace ese proceso a través de esa actividad tan sencilla y bastante significativa para el estudiante. La comprensión de las nociones intuitivas de probabilidad son las bases para que luego se pueda establecer comparaciones usando nociones menos probable y más probable, ¿no? Las que van en el intermedio. Pero esas 3 básicas sí o sí la tienen que conocer y diferenciar nuestros estudiantes. Imposible, posible y seguro. ¿Cómo podemos promover el análisis de situaciones vinculadas a la probabilidad? Justamente a través de situaciones donde el estudiante pueda hacer uso de este lenguaje, que pueda diferenciar las nociones de posible, seguro e imposible. Por ejemplo, aquí tenemos cajas que tienen algunas tarjetas blancas y tarjetas negras, ¿no? Y se le pide a los estudiantes que hagan la siguiente actividad. Se saca sin mirar una carta de la caja. ¿Qué color de la carta es más probable de sacar en esta primera caja? Fíjense. ¿Cuál es la más probable de sacar? Donde tengo mayor cantidad de tarjetas. En este caso, las tarjetas negras, porque tengo 3 negras a diferencia de 2 blancas. Luego tenemos estas 2 cajas, caja A y caja B, dice. Se gana el juego si se saca sin mirar una tarjeta blanca. ¿Qué caja ofrece mayor probabilidad de ganar? Definitivamente, en este segundo caso, va a ser la caja B. Porque tengo 3 tarjetas blancas de 5. En cambio, en la caja A tengo 2 tarjetas blancas de 5, ¿no? Mayor probabilidad la caja B. En la tercera actividad, fíjense que estamos trabajando también de manera gradual. En este juego se gana si se saca sin mirar una carta negra. ¿Qué caja me ofrece mayor probabilidad de ganar? En ese tercer caso, a pesar de que en ambas tengo 2 tarjetas negras, me conviene la caja A. Porque aquí tengo 2 de 4, es decir, el 50% de probabilidad. En cambio, aquí tengo 2 de 5, menor probabilidad, ¿no? Y finalmente dice, representa como una fracción la probabilidad de sacar sin mirar una carta blanca de la caja. Entonces, como fracción, 2 del total, 2 de 5, como fracción. Tenga en cuenta que la comprensión de las nociones matemáticas y las generalizaciones que se esperan al quinto ciclo no se logran a partir de una sola situación. Es necesario graduar una gran variedad de tareas según el nivel de aprendizaje de los estudiantes y propiciar la interrelación de una noción con otra. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando no solo la noción de probabilidad, sino estamos trabajando aquí también números racionales, fracciones, podemos expresarlos como porcentaje, podemos expresarlos como decimal. Entonces, las nociones matemáticas son transversales. Es importante que nosotros trabajemos y consolidemos los aprendizajes con nuestros estudiantes de manera gradual. Muy bien, pasamos al siguiente. Pregunta 9, 10 y 11. Son juntas a partir de una misma situación. Vamos a analizar.
Dice, los estudiantes de cuarto grado, junto con la docente, están desarrollando un proyecto relacionado con la difusión de la gastronomía de su localidad. En este contexto, un equipo aplicó una encuesta a sus compañeros de la institución para averiguar cuáles son los platos locales que conocen. Van a hacer una encuesta. Dice, el equipo tiene dificultades para organizar los datos recogidos en una tabla de frecuencia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que la docente realice para ayudar a los estudiantes? Su dificultad es organizar la información en tablas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la docente para que los estudiantes puedan superar esa dificultad? A ver, ¿cuál es la acción más pertinente de la docente para este caso? A. Pedirles que elaboren un listado de los platos locales de la encuesta con la cantidad de personas que prefieren cada plato. Luego preguntarles por qué es necesario organizar los datos en una tabla. ¿Qué información debería ir en las columnas y filas de la tabla y cuántas columnas y filas debería tener la tabla para organizar dichos datos? A partir de esto, solicitarles que organicen los datos recogidos en la tabla de frecuencia. Alternativa B. Solicitarles que dibujen una tabla de 3 columnas, luego indicarles que en la primera columna escriban los nombres de los platos locales considerados en la encuesta. En la segunda columna, mediante palotes, registren el conteo de cada plato. Finalmente, mencionarles que la cantidad de palotes es la frecuencia de cada plato y que deben anotar dicha cantidad en la tercera columna. Alternativa C. Mostrarles una tabla de frecuencia señalando sus elementos y detallarles los pasos que deben seguir para registrar las categorías y las frecuencias. Luego pedirles que determinen las frecuencias de los platos locales que fueron parte de la encuesta. Finalmente, pedirles que registren en la tabla los datos de su encuesta siguiendo los pasos previamente detallados. A ver, ¿cuál es la más pertinente? A ver, tengo Karina, Rubila, Edilmer, Cari, ya ven, estamos, Cecilia. Fíjense que estamos bastante alineados, ¿no? Recuerden que el docente no es el protagonista, sino el estudiante. El docente no tiene que decirle los procesos, sino el estudiante tiene que ir tomando decisiones en esa construcción. Si yo soy el docente de la alternativa C, yo les muestro, es más teórico, ¿no? Les muestro una tabla, les detallo los pasos, les digo qué es lo que tiene que ir, les doy el paso a pasito. No estoy ayudándoles a superar sus dificultades, yo les estoy dando toda la información y no van a poder ellos reflexionar sobre este aprendizaje, ¿no? Entre la A y la B. En la B, el docente también les dice, dibuja una tabla de 3 columnas. Yo les estoy limitando, les estoy dando ya el formato, ¿no? En la primera columna vas a escribir los nombres de los platos, en la segunda los palotes y en la tercera la frecuencia, ¿no? Yo, docente, le estoy dando todo. No permito que el estudiante construya a partir de la información que tiene, ¿no? Y en cambio, el docente de la alternativa A es un poco, le da más libertad. Vamos a verlo aquí. Le pide que elabore un listado de los platos locales de la encuesta. Ya, estos son los platos que se ha recogido, ¿no? Y van a elaborar un listado de los platos con la cantidad de personas que prefieren cada plato. Por ejemplo, ¿no? Ahí pueden haber usado palotes, ¿no? Ya se ven las diferentes estrategias que tiene el estudiante, pero yo quiero que me coloques qué cantidad de personas prefieren cada plato. Luego preguntarles por qué es necesario organizar los datos en una tabla. ¿Qué información debería ir en las columnas y en las filas de una tabla? ¿Cuántas columnas y cuántas filas debe tener la tabla para organizar estos datos? ¿No? A partir de esto, les pide que organicen la información en una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, por esta información, estos estudiantes van a necesito colocar los nombres de los platos y la cantidad de personas que eligieron esos platos, ¿no?
pero tiene que salir justamente de ellos y de la orientación del docente sin limitarlos, ¿no? Entonces aquí efectivamente es la alternativa A. Ujú. Muy bien. Veamos el siguiente caso. Seguimos con los platos típicos, ¿no? Dice, el equipo elaboró un gráfico de barras con la finalidad de comunicar los resultados de la encuesta a sus compañeros y determinar con ellos cuáles son los platos más y menos conocidos. Luego presentó dicho gráfico a la docente para que les ayude a revisarlos, ¿no? Este es el gráfico que construyó el equipo. Pachamanca, Puchero, Patasca, Cuy Colorado y otros, ¿no? Y usó este gráfico de barras. Vamos a ver qué nos pide. La docente busca que los estudiantes revisen si los datos representados en los ejes facilitan la adecuada interpretación del gráfico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? ¿No? La información de los ejes, el eje donde está las categorías, en este caso los tipos de platos, y el eje donde están las escalas, la cantidad de estudiantes que eligieron, que conocen esos platos. Vamos a ver qué acción pedagógica es más pertinente. A. Preguntarles si consideran que los nombres de los platos están bien ubicados y son fáciles de leer. Luego, sobre esta base, pedirles que piensen en otras formas de presentar dicha información. Alternativa B. Pedirles que comenten si es posible identificar con claridad las cantidades que expresan las barras en el gráfico. Luego preguntarles si la escala de los valores en el eje vertical es la más adecuada para conocer estos datos. Alternativa C. Indicarles que es importante presentar un gráfico estadístico con todos los datos necesarios para que el lector pueda interpretarlos sin dificultad. Luego preguntarles qué información les falta completar en el eje horizontal. A ver. ¿Cuál es el eje horizontal? El eje horizontal es este de acá, donde va el eje X, ¿no? A ver. Ahí. ¿Qué información falta? ¿Cuál sería entonces? ¿Dónde tendríamos que nosotros apuntar en esta acción pedagógica? Fíjense que ¿cuál es aquí? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que los estudiantes puedan comunicar los resultados a sus compañeros. Entonces, ese gráfico permite comunicar esos resultados redondeando. En el caso de la alternativa A, se está dando énfasis a que los nombres no debieron estar dentro de las barras, sino debieron estar en la base, ¿no? El nombre de cada plato. El caso de la alternativa B dice que es importante que la escala de los valores en el eje vertical sea diferente, porque esos dos valores, 15 y 30, como que no me dan mucha información. Y en el caso de la alternativa C, hace nuevamente énfasis a que está faltando algo en el eje horizontal, ya que los nombres los ha colocado dentro de las barras, ¿no? Entonces, ¿dónde yo tengo que apuntar aquí? ¿Mm? Fíjense esta información. Ojo, aquí esta información solo me permite diferenciar, y es más, yo no tengo la certeza de que Cuy Colorado, cuántas personas desean Cuy Colorado, ¿no? Miren cuántos, yo no sé cuántos prefieren el Cuy Colorado, ni la Patasca, ni el Puchero, ni la Pachamanca, mucho menos los otros platos. Me está faltando más información por este lado. Más que el que vaya aquí, el nombre, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que me falta en el eje X? Debí escribir aquí Pachamanca, Puchero, Patasca, Cuy Colorado y otros.
Aquí debió ir el nombre, no dentro de las barras. Pero ahí hay un error del estudiante. Pero más que ese error, si yo quiero interpretar la información del gráfico, porque el gráfico me está dando información, yo quiero interpretar, yo sé que la barra más grande es de la Pachamanca, pero no sé cuántas personas conocen a la Pachamanca. Yo sé que la barra entre los cuatro platos, el cuy colorado, lo conocen más de 15 personas, pero no sé exactamente cuántas. Entonces, la información que yo necesito conocer es la cantidad de estudiantes. Esa barra, esa escala no es la más adecuada. Entonces, ahí es donde tengo que incidir, porque es parte de la interpretación del gráfico. Si yo no tengo esa información, no puedo interpretar el gráfico, no me sirve para nada el gráfico. El hecho de que le falte colocar el nombre de los platos donde corresponde también es un error, pero no es en estos momentos, ese error no me limita a dar la información, a leer la información de la encuesta tampoco, pero sí el no conocer cuántos estudiantes en realidad conocen los diferentes platos. Eso sí, no lo tengo claro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pedirles a los estudiantes que comenten si es posible identificar con claridad las cantidades que expresan las barras en el gráfico. Están muy bonitas las barras, pero yo no sé cuánto representan. Entonces, es importante preguntar a los estudiantes si la escala de valores en el eje vertical es la más adecuada para conocer estos datos. Fíjense, a diferencia de este otro gráfico. Aquí, por ejemplo, he colocado de 5 en 5. Y aquí todavía yo puedo conocer mejor, ¿no? Yo sé que más de 25 prefieren la pachamanca, más de 20 prefieren el puchero, 20 exactamente conocen la patasca, menos de 20 el cuy colorado y más de 5 otros platos, ¿no? Pero estas barras, esa información de la escala, miren cómo me cambia y me permite hacer una interpretación mejor. En el caso anterior era muy general, ¿no? Nos falta, por eso siempre es importante que nosotros veamos cómo construimos las escalas. Pueden ir de uno en uno si son cantidades menores a 10, pueden ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, va a depender mucho de cuál es la frecuencia máxima. Según la cantidad de estudiantes, yo elijo la escala más adecuada. Entonces, aquí es la alternativa B, ¿ya? Veamos el siguiente. Dice, en otra sesión de aprendizaje del proyecto, antes de iniciar la lectura y análisis de los gráficos estadísticos, los estudiantes comparten algunas ideas sobre lo que conocen de la moda. ¿Cuál de los estudiantes realiza un comentario adecuado sobre la moda? Vamos a ver qué noción tienen sobre la moda. Mayra dice, un conjunto de datos que puede tener más de una moda. Diana dice, en todo conjunto de datos, la moda es la mayor frecuencia. Enzo dice, el cálculo de la moda depende si la cantidad de datos es par o es impar. ¿Cuál de los estudiantes realiza un comentario adecuado sobre la moda? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver,
A ver, tengo esta lista de estudiantes. ¿Ya? Tengo esta lista de estudiantes. Las edades de estos estudiantes. Es un aula multigrado. Es una escuela que tiene estudiantes de estas edades. 6, 7, 9, 10, 5, 7, 8, 9 y 6 años. ¿Cuál es la moda? A ver, díganme, ¿cuál es la moda? A ver, ¿cuáles son los datos que se repiten? 6 y 7 y 9, ¿no? Vemos. Tengo 2 veces 6, ya, 2 veces 7 y 2 veces 9. 1 y 2. Perfecto. Ya. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Alternativa A, alternativa B o alternativa C. Efectivamente. Muy bien, Erika, muy bien, Karina. ¿No? Entonces, aquí la respuesta es que en un conjunto de datos puede tener más de una moda. Incluso puede no haber moda. No todos los datos son diferentes, no hay moda. Pero se repiten dos o se repiten tres con la mayor frecuencia. Entonces, esa es la moda. No es que claro, nosotros digamos que de manera regular identificamos que la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Pero puede ocurrir de que, así como en este ejemplo, tengamos tres modas. Definitivamente lo que dice Enzo no es cierto. Enzo está refiriéndose a la mediana, ¿no? Para la mediana tú tienes que ubicarlos de menor a mayor y ubicar el dato que está en el centro. Entonces, eso va a depender si es par o es impar. Pero el caso de la moda es aquellos que tienen mayor frecuencia. Claro que si aquí, por ejemplo, hubiese habido un niño más de 9 años, la moda es 9. O un niño más de 7, esa es la moda. O un niño más de 6. Pero no tenemos esa información. Entonces, en base a la información que tenemos, puede tener más de una moda. Entonces, aquí la respuesta es la alternativa A. Vamos a ver estos dos casos. Dice, en una institución educativa se están planteando mejoras en el menú escolar. En este contexto, para realizar algunas propuestas, los estudiantes de sexto grado buscan recoger información sobre las preferencias de sus compañeros de aula con respecto al menú del desayuno escolar. Luego de haber recogido información sobre las preferencias de los estudiantes, un equipo ha elaborado la siguiente tabla sobre las preferencias en cuanto a las bebidas. Ponche de habas, avena con leche, kiwicha con leche, sémola, quinoa con manzana. Vamos a ver qué nos pregunta la número 2. Seguimos. A partir de esta tabla, los integrantes del equipo sostuvieron el siguiente diálogo. Jaime dice, miren, para hacer el gráfico estadístico tenemos que dibujar 5 barras porque hay 5 bebidas. Pierina dice, sí. Además sería bueno ordenarlas de mayor a menor o al revés para compararlas. Arturo dice, puede ser. Lo importante es que se note la diferencia de tamaño en las barras. Además, también debemos colocar el nombre de cada bebida debajo de cada barra. Anabel dice, pero los nombres son muy grandes. Mejor pongamos un dibujo para simbolizarlos. Arturo dice, ya sé, solo pongamos la palabra más importante. Por ejemplo, solo pongamos habas y ya no ponche de habas. Pierina dice, está bien, con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para el gráfico. A partir de este diálogo se evidencia diversos logros con respecto a la elaboración de gráficos estadísticos. ¿Cuál de los siguientes logros no se evidencia en el diálogo de los estudiantes? A ver, luego regreso al diálogo, pero quiero ver que identifiquemos cuál de esto no se evidencia en ese diálogo.
A, identifica los cambios en las preferencias de los estudiantes. B, identifica la cantidad de barras necesarias de acuerdo con las preferencias de los estudiantes. C, identifica un ordenamiento de las barras para comunicar adecuadamente las diferencias entre las preferencias de los estudiantes. A ver, este es el diálogo. Repito. ¿Cuál de los siguientes logros no se evidencia en el diálogo de los estudiantes? A, identifica los cambios en las preferencias de los estudiantes. B, identifica la cantidad de barras necesarias de acuerdo con las preferencias de los estudiantes. O C, identifica un ordenamiento de las barras para comunicar adecuadamente las diferencias de las preferencias de los estudiantes. A ver. De las tres alternativas, hay dos que sí se evidencian en este diálogo, ¿no? Y hay una que en ningún momento se menciona. A ver. Vamos a ver, ya vamos a verlo. Efectivamente, no se evidencia los cambios en las preferencias de los estudiantes en el diálogo, ¿no? Si yo tuviese que evaluar, acuérdense que cuando nosotros queremos identificar logros o dificultades del estudiante, yo me imagino los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar a este estudiante, ¿identifica la cantidad de barras necesarias de acuerdo con las preferencias de los estudiantes? Sí, porque nos dice que vamos, ¿cuántas barras tenemos que hacer? Es importante. Aquí nos dice, uno de ellos nos dice, hay que dibujar, Jaime nos dice, hay que dibujar 5 barras porque son 5 bebidas. Entonces, aquí yo identifico esto. ¿Identifica un ordenamiento de las barras para comunicar adecuadamente las diferencias? Sí, Pierina dice, vamos a ordenarlas de mayor a menor o al revés para compararlas. Pero en este diálogo se observa los cambios en las preferencias de los estudiantes, esa comparación, digamos que diga, hay estudiantes que prefieren más la quinoa con manzana. Eso no se evidencia porque están en plena construcción. Eso no se evidencia en este diálogo, ¿no? Entonces, es la alternativa A. Yes. Veamos la número 13. Sobre la base del diálogo de los estudiantes, el docente busca orientarlos para que identifiquen qué otros aspectos pueden considerar para mejorar la elaboración de su gráfico de barras. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? O sea, el docente quiere que mejoren su gráfico de barras. Ellos ya identificaron ordenarlos de menor a mayor, que van a hacer 5 barras, que van a colocar una palabra clave porque el nombre es muy largo. ¿Qué otro aspecto más podrían considerar? Alternativa A. ¿Qué palabras clave usarán para nombrar cada gráfico, cada barra del gráfico? B. ¿Han pensado qué escala emplearán en el eje vertical de su gráfico? C. ¿Han identificado todos los datos que serán representados en el gráfico? A ver. A ver, estamos aquí ya entiendo la diferencia. Definitivamente no es la alternativa A, porque ya han dicho que van a emplear una palabra que distinga a los demás, o sea, la palabra clave ya lo tienen definida. Entre la B y la C, tendríamos que un poco ver cuál me permite interpretar la información. ¿Qué es necesario? La escala, es importante la escala del eje vertical para poder interpretar la información sí o sí, o otros datos, por ejemplo, el título, ¿qué otros datos faltarán? Eh, la fuente, bueno, la elaboración propia, pero hay elementos que pueden complementar al gráfico, pero que es necesario para la interpretación. En este caso, sí me conviene que los estudiantes identifiquen la escala que van a trabajar.
porque la escala nos va a ayudar a interpretar la información. Acuérdense que nosotros estamos en este proceso de construcción de gráficos estadísticos. Entonces, elementos principales ya los conocen, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un gráfico estadístico? Los elementos de un gráfico estadístico son el título, la frecuencia, las barras, las categorías, ¿no? El nombre de los ejes es, en realidad, no es, es complementario, pero para poder leer la información yo necesito las frecuencias, las categorías y las barras, ¿no? Eso es lo que necesito. En este caso no se ha mencionado sobre la frecuencia, entonces sería importante que los estudiantes puedan tener en claro, ¿no? Como son solo la cantidad de estudiantes que prefieren quinoa con manzana son 8, entonces aquí se trabaja con la frecuencia mayor. Puede ser enumerado de 1 en 1 hasta el 8, ¿no? Porque son cantidades pequeñas. Y es importante, imagínense, si lo hacen de 2 en 2, ahí también difiere. Lo hacen de 3 en 3, de 5 en 5, se van a ver casi parejas las barras. Entonces, es importante que el estudiante sepa cuál es la frecuencia que va a trabajar justamente esta gráfica. Alternativa B. A ver, pasamos a probabilidades. Fíjense, siempre relegamos probabilidades. Vamos a ver aquí. Una actividad para estudiantes de sexto grado. Dice, una docente plantea la siguiente actividad. ¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta se obtenga la letra C? Fíjense la ruleta. Un estudiante responde, la probabilidad de obtener la letra C es 1/3, porque hay 3 posibles opciones. La docente ha identificado que la respuesta del estudiante es incorrecta. ¿Qué es lo que busca aquí? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas brinda una retroalimentación adecuada al estudiante? Acuérdense, retroalimentación. Esa retroalimentación tiene que ser reflexiva o por descubrimiento, nivel más alto. ¿Ah? ¿Cuál de las 3? A ver, alternativa A, alternativa B o alternativa C. ¿Cuál será la retroalimentación ideal? A, B o C. ¿Cuál será una retroalimentación ideal para que mi estudiante pueda reflexionar? ¿Por qué? ¿Qué sucede con esa ruleta? La ruleta, el espacio C ocupa la mitad. En cambio, el espacio A y B ocupan la cuarta parte. Entonces, yo quiero que reflexione sobre el error en su razonamiento. A ver, vamos a descartar la alternativa C, ¿ya? ¿Por qué descartaríamos la alternativa C? Dice, solicitarle que construya una ruleta con una cartulina de forma circular, un lápiz y un clip. La cartulina debe estar dividida en 3 sectores de igual tamaño etiquetados con las letras A, B y C. Luego colocar la cartulina sobre la mesa y la punta del lápiz en el centro de esta, presionando el clip de modo que éste pueda girar. Finalmente, pedirle que gire el clip varias veces, anote los resultados obtenidos y los comparta con un compañero. No es la C, porque no estamos representando la ruleta que tiene el estudiante. Aquí los 3 lados están divididos en sectores de igual tamaño. Estoy haciendo otra actividad. No estoy atendiendo las dificultades de mi estudiante. Entonces, descartada la alternativa C. A ver, vamos a ver. Nos dicen por aquí, la B. Acuérdense que una retroalimentación busca que el estudiante reflexione. Entonces, yo docente no tengo que indicarles, orientarlos a que concluya que la oportunidad, la posibilidad de obtener C no es 1/3. Aquí el docente está orientando porque les ayuda, les presenta el porcentaje de cada sector. Les dice,
¿no? 50%, 25%, 25%. Ya les está ayudando, está facilitando información que no tenía el estudiante. En cambio, en la alternativa A, les está presentando mediante una práctica que va a hacer el estudiante para que observe la diferencia entre una ruleta similar a la que tiene ahí, ¿no? Porque les presentan dos ruletas. Una donde igual a la mostrada, donde C ocupa la mitad, y otra ruleta donde C ocupa un lugar más pequeño que los otros dos, para que vea esa diferencia y que el estudiante pueda reflexionar de que el tamaño del sector justamente influye en el resultado, y eso lo va a hacer practicando. En el caso de la alternativa C, es una bonita actividad, pero los sectores son de igual tamaño, no corresponde a la situación que se presentó al estudiante. En el caso de la alternativa B, aquí el problema está que el docente facilita información. ¿Qué información le facilita? El porcentaje. Les presenta el porcentaje. Entonces, con ese porcentaje ya prácticamente le estoy dando la respuesta, ¿no? Les presenta el porcentaje que representa cada sector, de donde se evidencia que definitivamente se ocupa el mayor lugar. Entonces, estoy diciéndole la respuesta indirectamente. Pero, Miss, no me convence la alternativa A. Veamos. En el caso de la alternativa A, vamos a ver aquí. Si yo les presento la ruleta donde ellos pudieron, donde el estudiante tiene el error, ¿no? Pero vamos a hacerlo mediante la práctica. Hacemos que el estudiante gire y gire la ruleta 50 veces para que se dé cuenta de que siempre, me dice Erika, si en la alternativa B no le da el porcentaje, en el caso de la alternativa B, Erika, a ver, le pregunta, ¿cuántos sectores observas en la ruleta? 3. Todos los sectores tienen el mismo tamaño. ¿Cuál es el sector más grande? Hasta ahí. Solo para que diferencie que el sector más grande, pero el estudiante podrá diferenciar realmente de que por ser el más grande tiene mayor probabilidad de obtenerlo. En este caso sí te conviene que lo practique, ¿no? Esas tres preguntas se orientan, pero te conviene que se practique. Entonces, que compruebe. Por eso es que en este caso nos ayuda trabajarlo con las ruletas. De las tres alternativas, ¿no? Se va a comprobar, el estudiante está comprobando que efectivamente como C es mayor, va a caer más en la C. En cambio, en la otra ruleta que les está presentando, C es menor. Entonces, no va a caer tantas veces en la C. Para que concluya que ¿dónde obtuvo más veces el sector C? ¿En la primera ruleta donde ocupa el 50% o en la segunda ruleta donde ocupa menos espacio de lo normal? Entonces, ¿crees que el tamaño del sector influye en el resultado? O sea, con la experimentación es importante. Justamente, ¿se acuerdan de las nociones? ¿Cómo construimos la noción de probabilidad? A través de la experimentación. Porque el estudiante elabora su hipótesis, luego experimenta y finalmente valida su hipótesis. Entonces, nos conviene aquí la alternativa, es la alternativa. Muy bien, vamos al último. Dice, caso número 15. Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están resolviendo problemas que involucran el uso de la noción de probabilidad. A continuación se presenta uno de estos problemas. En un concurso se tienen 3 cajas cerradas del mismo tamaño. Todas las cajas contienen esferas negras y blancas. A continuación se presenta la cantidad de esferas que contiene cada caja. Vemos la caja 1 tiene 3 esferas negras, una blanca. La caja 2 tiene una negra, una blanca. La caja 3, 4 negras y 4 blancas. Para que un concursante gane, debe extraer sin mirar y en una sola oportunidad una bola negra de una de las cajas. ¿En qué caja existe la mayor probabilidad de lograrlo?
Durante el intercambio de ideas sobre la resolución del problema, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. El concursante debería extraer la bola negra de la caja 3, porque al haber más esferas negras que en las otras cajas, tiene mayor probabilidad de ganar. ¿Ya? Eso es lo que concluye uno de los estudiantes. La docente ha identificado que la afirmación del estudiante es incorrecta. ¿Qué grupo de preguntas brinda una retroalimentación adecuada al estudiante? A ver, queremos retroalimentar al estudiante. Nuevamente, una retroalimentación ideal es aquella donde es reflexiva, donde el estudiante va a descubrir esas preguntas que orientan a la reflexión. ¿Cuál sería? ¿Alternativa A, alternativa B o alternativa C? A ver, podemos ir escribiendo, voy dando lectura a las alternativas, ¿ya? Alternativa A. En la caja que has elegido, ¿cuántas esferas negras y blancas hay? Si se quiere sacar una esfera negra, conviene que haya igual cantidad de esferas o que haya más esferas negras que blancas. Entonces, ¿en qué caja el concursante tendrá mayor probabilidad de ganar? Alternativa B. En cada una de las cajas, ¿cuántas esferas negras y blancas hay? ¿Cuál es el total de esferas en cada caja? ¿En qué caja está la mayor cantidad de esferas negras? Entonces, ¿en qué caja el concursante tendrá mayor probabilidad de extraer una esfera negra? C. En la caja que seleccionaste, ¿cuántas esferas hay en total? ¿Qué fracción resulta al dividir la cantidad de esferas negras entre el total de esferas? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el concursante saque una esfera negra de dicha caja? Muy bien. Efectivamente, no estamos viendo que las preguntas de la alternativa B y C no están orientando a la reflexión, porque están viendo solo el conteo, cantidad de esferas negras y blancas, ¿no? Mirando en realidad con el total, pero no hay esa reflexión donde en realidad si se quiere sacar una esfera negra, ¿conviene que haya igual cantidad de esferas o que haya más esferas negras que blancas? ¿No? Esta es la conclusión que tenemos que llegar. Y la única que pregunta eso está en la alternativa A, efectivamente. Muy bien, entonces vemos que aquí la respuesta es la alternativa A, donde tenemos que concluir efectivamente, ¿no? Hay 3 del total, ¿no? Que es de 4, ¿no? En cambio, las 2 son el 50%. 1 de 2, 4 de 8, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la alternativa A. Muchas veces cuando nosotros veamos la retroalimentación, tenemos que comparar entre las 3 alternativas. No siempre es la ideal. Entonces, tenemos que nosotros ir descartando cuál es la pregunta que va a hacer que oriente a mi estudiante a la reflexión. En este caso era, ¿conviene que haya igual cantidad de esferas o que haya más esferas negras que blancas? Entonces, por eso aquí la respuesta es la alternativa A. Muy bien, vamos entonces terminando. Aquí están las claves. Les comento que en la número 2 aquí la clave era la C. Voy a corregirlo, está un lapsus aquí. La 2 era la C. Después el resto está muy bien. Ok, espero haberlos ayudado el día de hoy con estas casuísticas. Nos reencontramos en otra oportunidad. Gracias.